Tras haber estrenado el drama de época Barry Lyndon ante una recepción mixta, el director neoyorquino Stanley Kubrick estaba en búsqueda de un nuevo proyecto, interesado en realizar un asegurado éxito comercial que al mismo tiempo pudiera satisfacer sus propias necesidades artísticas. Según cuenta la leyenda, Kubrick le pidió a su equipo de trabajo que le trajeran montones de libros de terror con la intención de plantarse en su oficina y leerlos todos. Su secretaria escuchó cómo chocaba un libro tras otro contra la pared después de haber leído sus primeras páginas. Finalmente, un día la secretaria notó que ya había pasado un tiempo desde el último libro aventado. Al acercarse con su jefe, encontró que Kubrick estaba profundamente enganchado, leyendo 23 de mayo de 1980. Se estrena The Shining en Estados Unidos, basada en la novela homónima de Stephen King, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. La trama sigue a la familia Torrance durante su estadía en el Hotel Overlook en su temporada de cierre. Conforme pasa el invierno, la sanidad del padre se verá puesta a prueba ante las fuerzas sobrenaturales que habitan en el hotel. Coescrito por Stanley Kubrick y la novelista Diane Johnson, el guión fue uno de los retos más grandes, siendo reescrito múltiples veces durante el mismo rodaje, puesto que a Kubrick le gustaba complementar su trabajo conforme las necesidades de la escena y el elenco, además de la inmensa labor que consistió en ordenar la estructura. Sin embargo, la adaptación no consiguió los resultados esperados, y ante una recepción mixta, Kubrick no solamente tuvo que reducir el metraje a petición del estudio, sino que además decidió editar una nueva versión para su eventual estreno en Europa. Por lo tanto, existen dos versiones de la película, la americana, con una duración final de 144 minutos, y la internacional o europea, con una duración de 119 minutos. La principal diferencia entre ambas versiones es meramente expositoria, pues se le redujo tiempo, diálogos y escenas que le añaden un poco más de contexto y trasfondo a sus personajes, como por ejemplo, en la versión americana, se explora un poco más sobre el alcoholismo de Jack y la vez en la que lastimó a Danny. Después de su primer fin de semana de estreno, Kubrick eliminó una escena en la que se nos revelaba el destino de Danny y Wendy fuera del hotel. Situada en un hospital, la escena mostraba al señor Ullman explicándoles a ambos que el cuerpo de Jack no pudo ser encontrado. Acto seguido, este le entrega a Danny una pelota muy parecida a la que usaba su padre. También, según explica la co-guionista Diane Johnson, se eliminó otra escena en la que se mostraba a Jack descubriendo un libro de recortes que resguarda la historia del hotel y que es un momento vital para la novela. Si bien la opinión pública sobre la película fue cambiando con el paso del tiempo, tampoco nos queda duda de que no hubo crítico más grande que el propio autor de la novela, Stephen King. Después de cosechar éxito con las novelas de Carrie y Salem's Lot, Stephen King estaba en una posición en la cual podía empezar a darse ciertos lujos. Su estabilidad económica le permitió mudarse junto a su familia a Boulder, Colorado, en busca de un nuevo entorno que le permitiera escribir su próximo proyecto. En octubre de 1974, King realizó un viaje junto con su esposa Tabitha en el Hotel Stanley, ubicado cerca de las montañas rocallosas de Colorado. Sin embargo, al estar cerca del cierre de temporada, ellos fueron los dos únicos huéspedes del hotel esa noche, registrándose en la habitación 217, a la cual hace referencia en su libro. Según relata el autor, su experiencia fue casi surreal, pues ambos cenaron en un enorme comedor vacío mientras escuchaban música de orquesta. Antes de irse a dormir, King hizo una caminata alrededor del hotel y al dirigirse al bar fue atendido por un hombre llamado Grady. Por si no fuera suficiente, esa misma noche, el autor tuvo una pesadilla en la que describe haber visto a su hijo siendo perseguido por una manguera de bomberos dentro de los inmensos pasillos del hotel,
Y sumado esto con una idea que creía haber abandonado, titulada Dark Shine, sobre un niño con poderes psíquicos en un parque de diversiones, fue que se concibió la eventual novela. Cabe resaltar que The Shining no es meramente una historia de un hotel embrujado, sino también un relato semi-autobiográfico en el que Stephen King purgó varios de sus demonios internos, que entre ellos se incluyen su alcoholismo, las dificultades económicas previo a convertirse en un escritor famoso, al igual que toda esa rabia y culpa que llegaron a provocar en él diversos pensamientos violentos en torno a su familia. El miedo y la incertidumbre del no poder mantenerlos, de ser un fracaso, de no poder ser mejor que su propio padre, de esta necesidad constante por sus pésimos hábitos autodestructivos. De todo esto, de todo este material tan auténtico, desesperante y real, es que se componen los pilares que sostienen a la novela. Sin embargo, Jack Torrance, aquel que encarna todos los defectos de su autor, no es el único personaje al que escuchamos. También están Wendy, su esposa, Danny, su hijo que resplandece, y Dick Halloran, el chef del hotel. En total son 4 enriquecedores puntos de vista, mediante los cuales deambula la narración, desarrollando a cada uno de los personajes desde sus miedos más profundos. En esencia, Jack Torrance es un hombre al borde de la redención, que se ve corrompido ante la influencia del hotel, que cobra vida gracias al resplandor de Danny. El libro de recortes que encuentra Jack en la caldera alimenta su sentido de pertenencia en el hotel, al igual que su propio ego. Su desbalance y deterioro aumentan conforme el invierno los envuelve y deja sin escapatoria, además de darnos una fascinante introspección sobre la historia del hotel. La relación padre e hijo es otra de las facetas más interesantes de la novela, y un punto sobre el cual la misma Wendy recele, que por cierto aquí, Wendy es una mujer mucho más determinada y fuerte, que sabe que su matrimonio lleva estando al filo del divorcio desde hace tiempo. Si bien en el final Jack consigue que su hijo se escape, él muere junto con el resto del hotel, tras una explosión provocada por la inestable caldera, metáfora misma del errático comportamiento de su protagonista. Wendy y Danny Torrance sobreviven la experiencia junto con Dick, conscientes de los terrores que habitan en el mundo. En su reseña de la novela, el usuario Grady Hendrix aporta la siguiente reflexión. Jack Torrance encarna los miedos más profundos de King, pero la diferencia entre King y Torrance se hace clara en el capítulo 32, momento en el que Jack finalmente sobrepasa el límite de su cordura. Es el capítulo en el que vuelve a leer la obra en la que ha estado trabajando toda la temporada y descubre que odia a sus personajes. Si al lector le quedan dudas de que Jack ha enloquecido, King parece decirnos que esta es la indicación más clara. Para King, perder simpatía por tus personajes es la señal de una imaginación podrida. A pesar de sus impulsos autodestructivos, el odio que sintió hacia su familia, toda la pobreza, sufrimiento y duda, él nunca ha dejado de amar los personajes que ha escrito, incluyendo los malvados, y en The Shining escribió sobre el peor que pudo haberse imaginado, sobre sí mismo. Al publicarse, la novela fue un bestseller que consolidó la carrera de Stephen King hacia el estrellato. Y a pesar de lo que diga el aclamado autor de Maine, la adaptación que hizo Stanley Kubrick es ahora una pieza indispensable del cine, además de un reverendo clásico instaurado en nuestra cultura popular. Si en la novela existen 4 puntos de vista, en la película solamente es uno: el Hotel Overlook. Su mirada es fría y objetiva, pues no condena ni simpatiza con sus huéspedes, tan solo se apodera de ellos en un lento espiral hacia la locura. A diferencia de la obra de King,
The Shining de Stanley Kubrick es un relato de abuso y violencia, específicamente de la violencia intrafamiliar, de la violencia ejercida por el hombre. Jack Torrance, aquel cuyo rol es el de proveer y proteger, aquí es un lunático sin retorno y el indiscutido antagonista. Su locura no es producto del hotel, sino que proviene de sí mismo. Pero a diferencia de los típicos monstruos de otras cintas de terror, este está hecho de carne y hueso, lo cual significa que sangra y puede morir. No es invencible, pero su efecto resulta igual de devastador y traumático para los miembros de su familia. A pesar de esto, la muerte de Dick Halloran es el único acto violento de Jack que trasciende del plano emocional y psicológico a uno físico. De la misma manera, el Hotel Overlook contiene una historia de violencia y abuso por sí solo, dado que se fundó en un cementerio de indios, como bien relata el señor Ullman, además del asesinato de la familia Grady. Por lo general, sus fantasmas parecen originarse de historias igual de perturbadoras que se vivieron en el hotel, manifestándose nuevamente durante ese invierno en un eterno ciclo sin fin. Al final, Jack Torrance se vuelve uno mismo con el Hotel Overlook. Su extensa colección de fantasmas no es más que un desmesurado eco sangriento de los crímenes impunes que se han llevado a cabo desde su gestación. Desde un principio, Kubrick apostó por el aspecto psicológico de esta historia, además de inspirarse en los principios de H.P. Lovecraft sobre el misterio a lo desconocido, de manera que estamos viviendo en tiempo presente los acontecimientos que se desenvuelven en pantalla. Al igual que sus personajes, experimentamos los mismos sentimientos de terror e incertidumbre. Para Kubrick era mucho más interesante el no explicar lo que sucede, y dada la inmensa ambigüedad e inconsistencias dentro de la película, las interpretaciones hasta el día de hoy siguen siendo muy abiertas. Es por eso que la adaptación se aleja tanto de la novela, a tal punto de que se sostiene por sí sola. Pero también resulta importante aclarar que esto no es debido a que Kubrick no respetara la fuente original o se creyera mejor que ella, sino que tan solo implicó una apreciación diferente que se deslinda por completo a lo que Stephen King intentó hacer. Muchos olvidan que Wendy Torrance es una víctima en toda esta situación, y considero que lo que hizo Shelley Duvall con el personaje es un retrato mucho más fiel de una mujer que vive en esas condiciones tan deplorables frente a un esposo abusivo, y que por lo tanto siento que no ha tenido el crédito que se merece, pues lleva años siendo opacada por la actuación de Jack Nicholson. De hecho, Wendy termina resultando ser mucho más fuerte de lo esperado, atacando a Jack cuando ya no le queda de otra, arrastrando su cuerpo y encerrándolo en uno de los almacenes de la cocina. Su interpretación resulta más que creíble, y su desesperación es una faceta que complementa y le añade muchísimo a la locura demencial de Jack Torrance. En todos estos años, The Shining sigue siendo una obra muy relevante a la que podemos regresar y mirar desde distintos enfoques. Además de la miniserie que supervisó Stephen King en los 90s como un intento por ser más fiel al libro, también existe una versión en ópera llevada al escenario en 2016. En 2013, Stephen King publicó una secuela llamada Doctor Sleep, que sigue la vida de un Danny Torrance adulto e igual de alcohólico que su padre. La novela fue adaptada en 2019 por el director Mike Flanagan, para fungir al mismo tiempo como una adaptación y secuela al clásico de Stanley Kubrick. The Shining ha sido y sigue siendo una influencia para el mundo del terror y la cultura popular, por lo que no cabe duda de que esta no será la última vez que lleguemos a escuchar de su efecto y resplandor.